Tal, hermanos? Muy buenos días. En estos momentos vamos a dar inicio a la lección número 4, la cual esta lleva como título La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Y en esos momentos tenemos a un invitado especial, el cual nos viene acompañando de este distrito de Iztacomitán. Les presento a mi compañero Limber Díaz. ¿Qué tal, Limber? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Les agradezco la invitación que me hicieron para repasar con ustedes. Ujú. A ver, quizás el comentario, ¿tú cómo ves la introducción de este sábado? Pues fíjate que la introducción a nuestra lección es muy interesante, porque nos muestra que a partir de la Biblia, las diferentes religiones, no solamente la nuestra, se basan en sus fundamentos y sus creencias. Y Ujú. también hace hincapié en unos aspectos muy importantes que influyen en la manera en cómo nosotros percibimos la Biblia y cómo de esa manera también se pueden crear y formar los principios de la iglesia, como por ejemplo sería la tradición, la cultura, la razón, la experiencia y en sí la Biblia misma. Ujú. Sí, muy bien. Y todos muestran de que todos son parte de varias tradiciones y culturas que nos impactan. De igual manera, la prioridad que se le da a cualquier fuente ocasiona énfasis y resultados muy diferentes, lo cual pues también determina la dirección de nuestra teología. Nosotros como adventistas tenemos esa creencia de que la Biblia, la Sagrada Escritura, es, es vital para nosotros, lo cual, como ya mencionó, son 5 puntos importantes que se van a estar viendo durante esta semana, los cuales son la tradición, la experiencia, la cultura, la razón y la Biblia. Hermanos, estamos en el repaso del día del domingo que está titulado La tradición. Muy bien, mis hermanos, pues agradecemos que cada uno de ustedes nos acompañe a través de las redes sociales y desde la comunidad de su casa se una a nosotros al repaso de la lección. Y bueno, Erika, tenemos este día domingo el título La tradición y queremos iniciar diciendo que normalmente la tradición judía se transmitía oralmente. Entonces, esta tradición oral que se transmitía a la comunidad permeaba su entendimiento teológico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13, encontramos un acontecimiento en el cual Jesús ataca a la tradición. De alguna manera, porque Jesús sabía que lo principal que era La ley, la ley, ¿verdad? La tradición no puede estar encima de quién, de la ley. de la ley. Entonces, notamos que Jesús inicia con un conflicto que tenía que ver con las manos sucias. ¿Qué había pasado? Los discípulos tenían las manos sucias y estaban tomando comida y estaban comiendo, ¿verdad? Estaban tomando ese alimento. Pero resulta que eso los hacía impuros. Pero, Erika, si nosotros nos damos cuenta, esa impureza no tenía que ver con una cuestión de salud, sino con una condición ritual. ¿Te acuerdas lo que pasaba en Levíticos 11? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, cuando tú tomabas un puerquito, ¿qué pasaba? Pues ya te consideran impuro, te Ujú, quitabas la ropa, te lavabas y esperabas hasta que pudieras pues volver a tu pureza. ujú. Entonces, si usted analiza el contexto de Levíticos 11, cuando tú tocabas un animal impuro, tú quedabas sucio. Entonces, cuando tú tocabas un animal impuro, tenías que irte a lavar y durante todo un día quedabas impuro. Entonces, de la misma manera, Jesús afronta esta Situación. situación en la cual los discípulos tienen las manos sucias y están impuros y están tomando comida, están agarrando comida. Pero no era una situación que tenía que ver únicamente con la salud, sino con una cuestión ritual. Pero, ¿qué dice el versículo 8, Erika, de Marcos 7? Dice de la siguiente manera: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Fíjate que Jesús pone el dedo en la llaga porque Jesús ataca a la tradición. Jesús dice, la tradición no puede estar arriba de qué? De la ley. De la ley de Dios. O sea, los fariseos eran los ancianos de la iglesia, los ancianos que dirigían al pueblo.
pero estos habían establecido una serie de normas, de tradiciones que no tenían nada que ver con la ley de Dios. Y esto permeaba la experiencia del pueblo. Y entonces Jesús dice, no te puedes aferrar a la tradición, porque por muy buena que la tradición sea, No se debe alejar de la de ley. los principios de la ley. Eso es muy importante porque la autoridad para que nosotros podamos vivir, la autoridad que rige nuestra vida no es la tradición, es la La ley ley de de Dios. Dios, ¿verdad? Entonces, también queremos leer, por ejemplo, vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Vamos a buscarlo y igual desde la comunidad de su casa se puede ir buscando las citas bíblicas para que nos pueda acompañar en el estudio de la lección. ¿Qué dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Muy bien. Cuando Pablo habla de esa enseñanza se refiere a la doctrina, ¿verdad? Que la doctrina está basada en qué, Erika? Los mandamientos, En la los ley, mandamientos, en la ley, en la palabra de quién, Dios. en la palabra de Dios. En pocas palabras, Pablo dice que no debemos alejarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra norma de fe. Y muchas veces, queridos hermanos, en nuestras iglesias hay tradiciones que por muy buenas que puedan ser, deben estar medidas bajo la vara de las escrituras. Entonces hay que tener esto en cuenta, porque aunque la tradición llega a ser buena, no sustituye a la palabra de Dios. Así que mis queridos hermanos, deseamos que en este sábado, en su vida, la Biblia esté por encima de sus tradiciones. Muy bien. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Buenos días, hermanos. En estos momentos vamos a empezar con el día lunes, el cual nos lleva como título La experiencia. Y a continuación vamos a citar un texto bíblico en el cual se menciona en Romanos 2:4. ¿Me puedes acompañar a la lectura, Gerardo? Este versículo dice de la siguiente manera: o menosprecies las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y más adelante nos menciona una pregunta. ¿Cómo percibimos esa benignidad, la paciencia, el perdón, la loganimidad y el amor de Dios? O sea, todo eso de que Dios nos menciona de que Dios ha sido bondadoso contigo, aunque ha tenido paciencia, ha sido tolerante contigo, todo eso se encierra en una sola palabra. En la parte final es el cual. El arrepentimiento. El arrepentimiento, muy bien. O sea, todo eso se encierra en el arrepentimiento. Y nos menciona en la siguiente pregunta. ¿Y por qué es importante que nuestra fe no sea como un solo conocimiento abstracto intelectual, sino algo que realmente experimentemos? Para poner un ejemplo claro, vamos a mencionar que tengamos una plancha. Vamos a mencionar de que pues está la mamá, la plancha y nosotros mismos. ¿Qué dice la mamá? Hijo mío, no toques esta plancha porque por ende te puedes quemar o te puede pasar algo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Puede ser que por la curiosidad de nosotros mismos o por algunos, inclusive por rebeldía, ¿qué pasa? La tocamos. ¿Y qué sensación tenemos en ese momento? El dolor. ¿Qué más sentimos? No sé, un ardor en la mano. Ajá, y al momento que hicimos eso, ¿qué tuvimos ahí? ¿Una buena o una mala experiencia? Tuvimos una mala experiencia porque al momento de tocarla sentimos el dolor. Y eso nos lleva a reflexionar en que lo que hicimos estuvo mal. Pero de igual manera tenemos la experiencia que nos queda que si la volvemos a tocar nos vamos a quemar y vamos a volver a sufrir ese dolor. Exactamente, y a partir de ahí es de que ya depende de nosotros mismos si queremos volver a tocar esa plancha otra vez o no. Y ahora,
todo eso, si ahora en el cristianismo aplicaría de que la plancha, en este caso, pues sería pues los problemas, digamos, del día a día, las dificultades que nosotros tengamos. La mamá podría ser en ese caso la palabra de Dios. Y ya de nosotros mismos depende nuevamente si volvemos otra vez a caer en lo mismo, en las dificultades, en los problemas. Pero aquí hay dos circunstancias diferentes. Hay dos perspectivas que tiene cada uno. La persona que digamos que tocó aquella, bueno, en ese caso que tocó la plancha, tiene una mala experiencia, pero de ahí depende si la quiere volver a cometer o no. O también está el otro caso que aquella persona que le dijo, ¿sabes qué? No toques la plancha y simplemente no la toca. Ahí de igual manera también tiene su experiencia de cuál es, pues que no la tocó. Pero ahí también hace dos comparaciones. Y esa experiencia la tuvo, ¿por qué? Porque le hizo caso, en este caso a la mamá, o comparando la vida cristiana con la palabra de Dios, o puede ser de nosotros mismos, que nosotros mismos pues hayamos sido simplemente que no la quisimos tocar. Y ahí es una cierta comparación. ¿Ahí qué me puedes aportar tú? La experiencia forma parte de nuestra vida, pero va dependiendo de nosotros mismos si hacemos que esa experiencia afecte en nuestra vida cristiana o no. Porque de igual manera Dios nos ha diseñado de un modo en que nosotros podamos percibir todas las experiencias que Él quiere darnos, pero debemos de tener en cuenta de que no todas las experiencias que vivamos son de parte de Dios o reflejan a Dios en las experiencias que tengamos. Muy bien, eso sí es cierto. Y también aquí comenta de que la experiencia de cada uno pues va dependiendo, sea buena o sea mala que tuvo cada uno, pues es cuestión de... Pero eso sí, hay momentos de que qué pasaría con aquella persona que digamos que simplemente tuvo una buena experiencia, no tocó la plancha, ahí puede haber una cierta cuestión. Y es de que esa experiencia la tuvo, ¿por qué? Porque simplemente le hizo caso a la mamá, o en este caso hizo caso a la palabra de Dios, y uno dice, ok, simplemente no me pasó nada malo, tuve una buena experiencia. ¿Qué puede pasar después? Se puede hasta desviar, ¿no? Pues acerca de la palabra de Dios. Y su experiencia, o sea, de sí mismo, puede estar más encima que la palabra de Dios. Y lo cual, pues, es ahí algo erróneo que uno tendría. Porque nuestras mismas experiencias nunca debe estar por muy superior que la palabra de Dios. Y pues bueno, hasta aquí concluiríamos con nuestro día lunes. El día martes nos habla sobre la cultura y nos dice de la siguiente manera. Todos pertenecemos a una cultura o culturas concreta y somos parte de ella. Todos somos influenciados y modelados por la cultura. También nadie escapa de ella. De hecho, piensa en los antiguos relatos del Antiguo Testamento, que detallan de la manera en cómo Israel se corrompió por medio de las culturas circundantes. ¿Qué opinas de eso? Bueno, menciona de que como efectivamente en el Antiguo Testamento pues hace mención de que el pueblo de Israel hacían varios actos indebidos, todo dependiendo de su cultura, cuando el mismo pueblo de Dios pecaba, y todo eso nos conlleva de que la cultura, hoy en día como la conocemos, se ve afectada por el pecado. Hoy en día, pues como tenemos nuestras culturas de diferentes zonas, diferentes regiones, cada una es diferente, pero eso no quiere decir de que todas ellas se abstienen o se ven afectadas por el pecado. Hoy en día hay varios temas que vienen relacionados sobre el aborto, sobre la comunidad de que es por homosexualidad, lesbianismo, todos esos temas de que hoy en día son muy aplicados y los cuales, pues, ¿qué nos dice la sociedad? Tú no te preocupes, tú ten una mente abierta, ¿no? Porque eso es algo que, una cultura que eso se está llevando a cabo, tú déjate llevar o eso no pasa nada. Pero realmente todo eso que está aquí son datos pues erróneos, no tienen nada que ver porque eso está muy contradictorio a lo que la palabra de Dios dice. Sí, tienes demasiada razón en lo que dices, porque como mencionas, esos temas son controversiales en nuestros días. ¿Y qué es lo primero que te dicen? De mente abierta. Y si te dicen, bueno, inténtalo, si no te gusta, pues no lo hagas. Y esas son formas erróneas de pensar. Y ahora bien, nosotros como cristianos o adventistas
nuestra manera de pensar y nuestra cultura es muy diferente y se hace notar de las demás personas. Ahora bien, el apóstol Juan nos hace una pregunta, o más bien nos dice de por qué no debemos amar las cosas del mundo y cómo podemos vivir en el mundo y no obstante no tener una mentalidad mundana. Ahora bien, la respuesta la podemos encontrar en la cita bíblica primera de Juan, del capítulo 2, versículo 15 al versículo 17, que dice de la siguiente manera. Bueno, nos menciona, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien, ¿quién nos quiere dar a entender eso? De que todo lo que está aquí, lo que estamos pasando hoy en día en nuestro mundo, serían cosas pues pasajeras, cosas mundanales. Nos menciona pues en el contexto, ¿no? De que nos menciona pues el apóstol Juan, nos recalca de que no hay que amar o tener afecto pues, a todas esas cosas, porque son cosas vanas, son impuras, y nos hace recuento, ¿no? De que los deseos carnales, pero ¿qué puede ser hoy en día? La borrachera, las fiestas, las drogas, los temas que se mencionaron anteriormente, todo eso son cosas, pues aquí en la tierra, son cosas mundanas, paganas. ¿Y qué nos dice el apóstol Juan? De que todo eso está en contra de Dios. Y si tiene amor a eso, pues efectivamente no tiene amor de Dios. Y como todos sabemos de que el que no ama, pues no ha conocido a Dios, como nos menciona en citas posteriores. ¿Sí? También podemos citar a la hermana Elena G. de White, que dice lo siguiente: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarnos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarnos y ennoblecernos. ¿Qué nos quiere dar a entender eso? Pues nosotros como adventistas del séptimo día estamos inmersos en el mundo, vale la redundancia, y también estamos inmersos en parte de la cultura, porque la cultura en sí es lo que hace que gire el mundo, vamos a decirlo de esta manera. Y ahora nosotros, como cristianos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ahora nuestra cultura, como bien lo dice el apóstol Juan, dice que podemos estar en el mundo, pero no vamos a amar las cosas del mundo. Y nos menciona pues esa última pregunta: ¿cómo podemos vivir en el mundo y no obstante no tener pues ninguna mentalidad humana? Pues más que nada lo que es haciendo la voluntad de Dios, lo que nos dice su palabra, es algo que nosotros debemos estar arraigados a eso, a saber comparar realmente lo que nos dice su palabra a las cosas que nos dice en la cultura, lo cual pues es muy contradictorio a eso. Pues sí, pues como para conclusión del punto de la cultura, nosotros como cristianos sabemos bien el principio o nuestras bases fundamentales a base de la Biblia. Y podemos poner un ejemplo, como David. Imagínate que tú llegas al cielo, ¿Sí? estás con tu familia, estás con tus amigos, todo es felicidad. Pero ahora bien, de tanta alegría que tú sientes, vas y te presentas con Dios y le dices: Dios, gracias por darme la oportunidad de estar aquí en el cielo, con mi familia y con mis amigos. Pero yo quiero celebrar este logro, vamos a decir de esa manera. Y pues, por allá, caminando hacia acá, vi que pasaba una vaca, un borrego. Y pues te quiero pedir permiso para que tú me des esa pequeña vaca, ese pequeño borrego, y yo lo pueda preparar y comer con mis amigos, con mi familia.
Ujú. Ahora bien, dándote este ejemplo, ¿tú qué entenderías? Bueno, es un tema un poco complicado, porque uno realmente cuando llega al cielo se supone que su mentalidad debe ser pues diferente a como la debemos tener. Algo que nos menciona pues en la Biblia, que nosotros seremos totalmente transformados, pero hay algo que nunca va a cambiar, lo cual va a ser el carácter. Pero es que ahí es cuando uno se tiene que dar cuenta de que si uno ya está en el cielo o tuvimos esa gran oportunidad, esa mentalidad, esa perspectiva que debemos tener, pues debe ser completamente distinta a que yo dijera, ¿sabes qué? Pues voy a comer esto porque pues como en el mundo yo hacía eso, aquí pues también lo puedo hacer, ¿no? Exacto. Es lo que yo estoy dando a comprender. Pues sí, en parte tienes razón con lo que te voy a decir. Nosotros, como adventistas, tenemos lo que se llama la reforma por salud. ¿Y en qué consiste? En que nosotros no debemos de consumir carnes rojas. Por el siguiente motivo de que en sí, el cristiano no debe matar. ¿Por qué? Porque todo ser vivo que tenga vida es parte de la creación. Sí. Y a eso que vamos a decir que es parte del amor que nosotros tenemos hacia ellos. Y como bien sabemos, cuando estamos en el cielo, todo va a ser amor. Amor. Porque de amor, bien dice parte de Corintios, de que el amor va a durar para siempre y va a perdurar por la eternidad. Exactamente. Y sí, es algo que pues nosotros debemos tener muy en cuenta eso. Pero nunca hay que dejarnos ver desde ese punto que la cultura, que la que estamos pasando hoy en día, la sociedad que está pasando, es algo que pues uno diga, no, pues es normal que se esté dando todos esos casos. Pero realmente, como ya se mencionó, la cultura que estamos pasando hoy en día ya está siendo afectada por el pecado. Y nosotros como cristianos pues debemos de entender más que nada bien eso, comparar eso de que eso pues no es lo correcto o no es lo que la palabra de Dios nos dice. Eso sí. Y pues bueno, hasta ese momento concluiríamos con nuestro repaso del día martes. ¿Qué tal, hermanos? Ya nos encontramos en el repaso del día miércoles, que está titulada La Razón, y nos acompaña Lindbergh también. Así que, ¿qué podemos decir de este día? Okay. Antes que nada, quiero que iniciemos con dos preguntas muy importantes que nos harán la introducción al tema de la lección. En primera, ¿por qué es importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos? Y la segunda dice de la siguiente manera: ¿por qué el temor de Jehová es el principio de sabiduría? Para ello vamos a encontrar respuestas en las siguientes citas. La primera es 2 Corintios capítulo 10 del versículo 5 al versículo 6, que dice de la siguiente manera: y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos a castigar toda obediencia, es vuestra obediencia sea perfecta. Ahora bien, la siguiente cita dice en Proverbios 1 del versículo 7 y versículo 9 al 10. ¿Me puedes poner? Proverbios 1:7 dice la cita: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, ahora, como podemos saber, Dios nos ha dado capacidad de pensar y de razonar. Eso es lo que distingue al ser humano. Ahora hagamos un poco de historia. En el siglo XVIII sucedió el movimiento de la Ilustración. Aquí vamos a hacer énfasis en que la razón humana, escuchen bien, la razón humana tomó el liderazgo para poder entender el porqué de las cosas, dejando de un lado la legitimidad de la Biblia, o sea, la razón divina. La autoridad de la Biblia. Exacto. Y esto afectó en gran manera en cómo se puede interpretar las escrituras. Pues sí, como ya vimos, ¿verdad? A partir del siglo XVIII la razón empezó a tomar en la vida de los seres humanos, a jugar un papel fundamental, dejando a un lado
el poder, ¿verdad? El fundamento, la verdad de la cual habla la Biblia. Entonces podemos ver que el razonamiento humano, en la Biblia vienen muchos ejemplos de milagros que hizo Jesús, milagros que han sucedido, y ¿qué nos dice la razón? Imposible, eso no puede suceder. ¿Qué pasa? Nosotros nos metemos al agua, nos hundimos, pero ¿qué hizo Jesús? Caminó sobre las aguas. Entonces, la razón del ser humano se limita a lo que él puede pensar, a lo que él puede explicar, pero vemos que la palabra de Dios tiene poder. Entonces, mediante la sabiduría, ¿verdad?, que se mencionaba en Proverbios, a partir de que nosotros comprendemos el temor de Jehová, como mencionaba también Corintios, nos sometemos a la obediencia, ¿verdad?, de ese razonamiento. Nosotros nos podemos dar cuenta que la razón humana, pues muchas veces va en contra de la razón de la Biblia, que es la verdadera sabiduría. Como bien lo dices. Y de hecho, la razón humana no se crea como algo que funcione mediante una independencia o autónoma de Dios. Claro que no. Al contrario, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, como mencionó Erika. De hecho, esto lo podemos encontrar en Proverbios del 9 al 10 y comparar con Proverbios del 1 al 7. Recién encarnada en la palabra escrita de Dios. Y estamos dispuestos a cumplir lo que está escrito en la Biblia. Y esto nos ayuda a poder razonar correctamente. Así es, ese fue el estudio del día miércoles. Esperamos que hayan podido comprender, ¿verdad?, y ver que la palabra de Dios tiene autoridad, el razonamiento de Dios pues es lo correcto, ¿verdad? Ahí se encuentra la verdadera sabiduría. Queridos hermanos, estamos llegando al día jueves y hemos gozado del estudio de la palabra de Dios y de esta lección. Y el momento del día jueves, la lección se titula La Biblia. Como hemos visto, queridos hermanos, nuestra comprensión de la Biblia se ve afectada por nuestra cultura, ¿verdad?, nuestra experiencia y nuestra cosmovisión de nuestra vida, básicamente. Pero quiero dejar en claro, o más bien la lección deja en claro, que durante todos estos días que hemos estudiado, que la Biblia es nuestro dogma de fe y por el cual debemos regir incluso nuestros pensamientos, nuestras acciones. Pero como nuestra experiencia, nuestra cultura se ha habido permeada por el pecado, muchas veces al acercarnos a la Biblia, nuestras conclusiones pueden ser erradas. Y quiero que veamos lo que dice Juan capítulo 5, versículos 46 y 47. Aquí vamos a comprender un poquito mejor lo que la lección quiere darnos a entender. Y dice de la siguiente manera: porque si creyéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es muy interesante lo que Jesús está diciendo, porque Jesús está dando a conocer y da por hecho que Moisés fue inspirado por Dios. Al Moisés ser inspirado por Dios, él escribe el Pentateuco, que básicamente en el tiempo de Jesús era la norma más estricta de la ley, era donde se basaban ellos, porque la ley de Moisés era muy importante para ellos. Y Jesús está diciendo, Moisés fue inspirado por Dios. Pero había un problema: los que estudiaban la ley de Moisés no habían sido correctamente iluminados para entender el mensaje, porque lo que escribió Moisés hablaba de Jesús. Porque usted y yo sabemos que el tema principal de las Escrituras es la vida de Cristo. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo habla acerca de Cristo. Entonces Jesús estaba notando que había una mala iluminación en la comprensión de las Escrituras. Y eso pasa actualmente. Muchos de nosotros podemos tener una mala iluminación a la hora de comprender las Escrituras. ¿Esto qué significa? Incluso en nuestros días hay personas que dicen que han escuchado o que han tenido sueños en los que Dios les revela el futuro, les ha revelado una nueva doctrina,
y que conforme a lo que ellos piensan, hay un nuevo mensaje para la iglesia. Pero la realidad del asunto es que cuando nosotros escuchamos estas revelaciones, pocas veces coinciden con las verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque la iluminación que se le ha dado a esa persona ha quedado reducida. Y aquí Juan lo explica todavía mejor en el capítulo 7, en el versículo 38, que dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que es iluminado por Dios para comprender el mensaje de las Escrituras podrá entender la doctrina correcta, porque dice claramente: el que cree en mí, como lo dice la Escritura. Todo fundamento, toda doctrina se basa en la palabra de Dios. Así que si hay alguna persona que tiene sueños, ilustraciones, con un mensaje nuevo que no tenga nada que ver con la Biblia, la misma lección nos enseña que eso está equivocado. Y quiero leer una cita del Deseo de todas las gentes, página 625. Dice: el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. A través de las Escrituras, así exponer el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyaga a sí mismo a su pueblo escogido. Es por eso, mis hermanos, que nunca debe interpretarse a la Biblia sin la intervención del Espíritu Santo. Pero si esa intervención del Espíritu Santo cambia alguna palabra de la que aquí está escrita, entonces no es una iluminación correcta, porque el Espíritu Santo habla aquello que Cristo ya nos ha dicho. Por lo tanto, la Biblia brinda la única norma de fe para el creyente cristiano. Al fin y al cabo, la palabra de Dios fue escrita por Dios. Sí, lo usó a hombres, pero es el mensaje de Dios. Y queremos que al finalizar esta lección, usted pueda entender mejor lo que Dios desea para su vida. Bueno, hermanos, seguimos con la escuela sabática y hoy en el día viernes vamos a recopilar las conclusiones que hemos obtenido a lo largo de la semana y podemos definir que debemos de acercarnos al estudio de la palabra de Dios con nuestra tradición, cultura, experiencia y razonamiento de una manera neutral para que podamos entender lo que verdaderamente Dios nos quiere decir a través de su palabra. Sí, muy bien. Todo esto, lo que nos ha estado dando a entender, son cosas de que en nuestra sociedad nos están pasando. Acerca de que nosotros como personas pues tenemos tradiciones, tenemos cultura, y cada uno conlleva a que pues por la razón que tenemos cada uno, definimos bien que sí, qué es lo que queremos hacer. Al igual manera, los que nos vayan pasando en nuestro día pasamos por experiencias, ya sea buenas o malas. Y depende de cada uno si las quiere volver a tomar o volverlo llevar a cabo. Y es cuando en la palabra de Dios se centra de que, aunque nosotros estamos pasando por estos días en cuanto a la cultura, no hay que dejar de seguir llevando lo que las personas siguen llevando sobre temas de que si de aborto, sobre homosexualismo, todos esos temas que hoy en día estamos pasando. ¿Y qué nos dicen hoy en día? Tú no te preocupes, déjate llevar, sé de mente abierta. Pero son temas que están muy en contra a lo que menciona la palabra de Dios. Y sí, pues con eso podemos concluir. Y pues más que nada, nunca hay que olvidarse de que toda nuestra razón, todo nuestro entendimiento nunca debe estar por encima de la palabra de Dios, sino al contrario, la palabra de Dios debe estar por encima sobre nuestro entendimiento. Y bueno, pues aquí concluiría lo que sería el estudio de la lección en general.
Y bueno, a continuación vamos a concluir con la oración. Bueno, les invito a orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos has permitido estudiar y poder meditar en tu palabra un momento. Te pedimos que nos sigas instruyendo en tu camino para que sigamos siendo fieles y obedientes a tu palabra. Te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, estamos ya terminando con el repaso de escuela sabática. Agradecemos demasiado que nos vean, que puedan compartir los videos, ¿verdad? Que les puedan Exacto. dar me gusta. Y de hecho les invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Aquí en Facebook vamos a subir distintos material para que ustedes puedan verlos con sus familias, ¿sí o no? Así es, claro, ya saben que cada semana nosotros vamos a estar subiendo contenido de escuela sabática para que ustedes puedan compartir con sus familias y la bendición llegue a cada uno de los hogares. Exacto. También vamos a compartir videos de nuestra asociación Centro de Tabasco que estará haciendo diferentes en vivos para que ustedes los puedan ver. Así es. Y también, si gustan, dejarnos comentarios, ¿verdad? Para que Exacto. nosotros desde aquí los podamos Allá saludar. abajito le dicen comentarios. Comenten, nosotros podamos leer sus comentarios, mandarles Exacto. un saludo. Y bueno, que Dios los bendiga. Esperamos que puedan compartir, ¿verdad? El Exacto, más video. que ¿Qué nada, más? para que otras personas puedan conocer. Y si nosotros tenemos amigos que no son de la iglesia, ustedes sean mediadores por los cuales ellos pueden conocer de estos temas y ser partícipes de las bendiciones. Así es, nos despedimos hasta la próxima semana. No se olviden dejar su like.